Avanzando hacia la madurez espiritual, un estudio bíblico que te ayudará a comprender y disfrutar tu verdadera identidad en Cristo Jesús. Hola, que Dios te bendiga. El tema central del estudio número 2 es: tu identidad es lo que importa. Si te preguntara ¿quién eres?, ¿cuál sería tu respuesta? La mayoría de las personas tienen dificultades para identificarse fuera de sus datos personales o sus ocupaciones. Neil Anderson escribió un posible diálogo que continuaría a esta sencilla pregunta: ¿quién eres? Soy Neil Anderson. No, ese es tu nombre y apellido. ¿Quién eres? Soy profesor. Esa es tu ocupación. Soy norteamericano. No, es el lugar donde vives. Y así podríamos continuar con múltiples respuestas que, en definitiva, no responden la pregunta ¿quién eres? Podemos decir con el apóstol Pablo que a nadie conocemos según criterios humanos, de acuerdo a 2 Corintios 5:16, aunque tendemos a identificarnos a nosotros mismos y a los demás por lo que parecemos o por lo que hacemos. Cuando a los cristianos se nos pide que nos identifiquemos respecto de nuestra fe, solemos hablar de nuestra postura doctrinal y de nuestra preferencia denominacional o de nuestro rol en la iglesia. Pero, ¿lo que haces determina quién eres? ¿O quién tú eres determina lo que haces? Tu esperanza de crecer, de tener sentido y de realización como cristiano se basa en cómo entiendas quién tú eres, específicamente en tu manera de comprender tu identidad en Cristo como Hijo de Dios. Tu forma de entender quién eres es el fundamento crítico de la estructura de tu fe y de tus pautas cristianas de conducta. Para comprender quiénes somos en Cristo, tenemos que remitirnos al diseño original. La génesis de nuestra identidad se halla precisamente en los primeros capítulos del libro que lleva dicho nombre, Génesis. En el capítulo 2, versículo 7, está escrito: Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ese hombre fue Adán, y como estamos emparentados con él, heredamos alguna de sus características. Estudiaremos nuestra herencia positiva de la creación y nuestra herencia negativa de la caída. Veamos primero acerca de la herencia positiva de la creación. En el mismo libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, leemos: Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Como resultado de nuestro parentesco con el primer Adán, tenemos un yo exterior, un cuerpo físico, que se relaciona con el mundo material mediante los 5 sentidos y el sistema sensorial de movimiento, dicho de una manera muy elemental, y un yo interior que es creado a imagen de Dios. En el yo interior se encuentra nuestra mente, la capacidad para pensar, nuestras emociones, la capacidad para sentir, y nuestra voluntad, la capacidad para decidir. Y en lo más profundo de nuestro ser se halla nuestro espíritu. Con el cuerpo nos relacionamos con el mundo físico, con el alma nos relacionamos con otras almas, pensamos, razonamos, compartimos emociones, tomamos decisiones, y con el espíritu podemos relacionarnos con Dios, ya que Dios es espíritu. Adán disfrutó de varios beneficios de la creación y nosotros los heredamos de él, o mejor dicho, de Jesús, que nos los restauró después que Adán renunciara a ellos por medio del pecado.
En primer lugar, Adán tenía vida física. La palabra en el Nuevo Testamento es bios. Esto describe la unión del cuerpo físico y el alma, la mente, las emociones y la voluntad. Bios refiere al estado presente de existencia, a la unión de la parte material con la parte inmaterial de nuestro ser. En segundo lugar, Adán poseía vida espiritual. La palabra es zoe. Corresponde a la unión del alma y el espíritu con Dios. Adán fue creado física y espiritualmente vivo. Vivir espiritualmente es estar unido a Dios por estar en Cristo Jesús. Al estar espiritualmente vivos y relacionados con Dios, Adán y Eva tenían ciertas cualidades de vida. La primera de ellas es la aceptación. En Génesis 2:18 leemos: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Adán disfrutaba de una íntima relación con Dios. Luego Dios le dio a Eva y a ésta le dio a Adán para enriquecer la experiencia de pertenencia mutua. El verdadero sentido de la pertenencia para los cristianos proviene de la íntima comunión con Dios y con otros creyentes. En segundo lugar, Adán experimentaba seguridad. Dios proveyó para todas las necesidades de Adán. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y da semilla, os serán para comer. La seguridad y la certidumbre son otra faceta de nuestra herencia en Cristo. Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades. El diccionario de la Real Academia del Jardín del Edén no contenía palabras tales como vencimientos, enfermedades, deudas o inseguridad. Adán tenía aceptación y también seguridad. Y en tercer lugar, Adán tenía importancia. Al primer hombre le fue dado gobernar a todas las otras criaturas. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Él disfrutó del dominio del jardín bajo la autoridad de Dios, hasta que Satanás usurpó el dominio de Adán mediante el engaño y se volvió el Dios de este mundo. El significante dominio que Adán ejerció antes de la caída nos fue restaurado a los cristianos y es parte de nuestra identidad en Cristo. Podemos decir entonces acerca de la creación que el diseño original es una maravillosa expresión de amor, arte, poder y ciencia. Pero sabemos la historia. Adán y Eva desobedecieron a Dios, y esta desobediencia, conocida como la caída, nos ha dejado una herencia muy negativa. Los efectos instantáneos del pecado en la vida de Adán fueron dramáticos e impactan a diario en forma muy significativa a cada miembro de la especie humana. En primer lugar, aparece la muerte espiritual. Adán y Eva fueron separados de Dios, echados de su presencia cuando pecaron, y fue cortada su unión con Dios. Esto se halla en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y en la primera parte del versículo 24, echó pues fuera al hombre. La separación de Dios es la muerte espiritual. La muerte física comenzó su proceso en ese instante. Por esto, todo ser humano llega al mundo físicamente vivo, pero espiritualmente muerto, separado de Dios. La segunda consecuencia negativa de la caída es la pérdida del conocimiento de Dios.
Adán y Eva perdieron el verdadero conocimiento de Dios al pecar, porque su íntima relación con Dios se terminó. Estar con Dios era conocer a Dios. Ser echados de su presencia significó para Adán y Eva perder el íntimo conocimiento de Dios que antes disfrutaron por medio de su relación con Él. La pérdida del conocimiento de Dios es evidente cuando Adán y Eva, como sabemos por Génesis capítulo 3 versículo 8, intentaron esconderse de un Dios que lo sabe todo y que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Como llegamos al mundo espiritualmente muertos, empezamos a vivir sin el verdadero conocimiento de Dios. Sabemos algo sobre Dios, pero realmente no conocemos a Dios hasta que establecemos una relación con Él en Cristo. También apareció el dominio de las emociones negativas. Como resultado de la caída, la sensación de seguridad, certidumbre y pertenencia que tuvo Adán fue reemplazada por el miedo, la ansiedad, la vergüenza, la culpa, la depresión y la ira. Nosotros nos encargamos de perpetuar estos sentimientos mediante nuestros propios actos injustos de maldad o cuando nos permitimos ser las víctimas de los injustos actos malos de nuestros semejantes. En cuarto lugar, demasiadas opciones. Solamente una era la mala elección que podían hacer Adán y Eva en el jardín del Edén. Todo estaba bien, excepto acceder al conocimiento del bien y del mal, según Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Sin embargo, hicieron esa mala decisión y como resultado, nosotros enfrentamos a diario miles de decisiones buenas y malas en nuestro caminar de cristianos y ocasionalmente elegimos mal. En quinto lugar, vemos que después de la caída, algunos de los brillantes atributos de Adán se volvieron intensas necesidades. Separados por el pecado, aparece el rechazo. Dejamos de sentirnos aceptados por Dios y por el prójimo, de ahí nuestra necesidad de aceptación. Cuando nuestra relación con Dios es restaurada en Cristo, aún seguimos necesitando experimentar pertenencia a un grupo de personas. La autoridad fue reemplazada por debilidad e impotencia. Por lo tanto, necesitamos seguridad. En nuestra condición caída, luchamos por controlar a los demás o a nuestro ambiente porque la autoridad dada por Dios nos fue usurpada por el diablo. Tratamos desesperadamente de controlar nuestro propio destino, aunque no fuimos diseñados ni designados para funcionar como el amo, sino para servir a Dios, y si no lo hacemos, terminamos sirviendo al Dios de este mundo. La inocencia fue reemplazada por culpa y vergüenza. Por lo tanto, nuestras vidas sin sentido necesitan importancia. La baja autoestima es un problema desde la caída, pero la cura no consiste en acariciar el ego humano. El sentido del valor propio no es cosa de dones, talentos, inteligencia, belleza, ni nada que se le parezca. El valor propio es cosa de identidad. Tu sentido de valor propio viene de saber quién eres, un hijo o una hija de Dios. Toda conducta pecadora es un intento malo de satisfacer las necesidades básicas. La esencia del pecado es actuar independiente de Dios, quien ha dicho que no nos afanemos porque como Padre sabe de nuestras necesidades y suplirá todo lo que necesitemos mientras vivamos en esta vida en Cristo Jesús, como lo escribe en Filipenses 4:19. ¿Cómo podemos volver al diseño original? Nuestra desagradable herencia del primer Adán no debe ser el foco de nuestra vida. Tenemos un enfoque mucho mejor en el último Adán. Veamos entonces la diferencia del último Adán que cambia la vida. En Romanos capítulo 5, del 17 al 19, el apóstol Pablo escribe: Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo,
los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En pocas palabras, por culpa de Adán, todos nacemos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Cometemos pecados porque por naturaleza somos pecadores. Pero por la obra, gracia, obediencia y justicia de Jesucristo, podemos reconciliarnos con Dios. También en la carta a los Corintios, Pablo escribe acerca de esta importante y trascendental diferencia entre Adán y Cristo. Así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último, Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra, y como es el celestial, así son también los del cielo. Veamos en una tabla las diferencias entre Adán y Jesucristo de acuerdo al texto que recientemente hemos leído. Si consideramos el orden de aparición para nuestra historia humana, entonces debemos decir que Adán es primero y que Jesucristo es el último. En cuanto a la relación que cada uno tiene con la vida, Adán es ser viviente, un ser que vive por la vida que le han otorgado. En cambio, Jesucristo es ser vivificante, es decir, Él es el Espíritu con la capacidad de vivir eternamente y además de dar vida a quien Él quiera. La condición del primer Adán es natural. En la versión Reina Valera dice que es del orden animal. En cambio, Jesucristo es espiritual. Su procedencia, Adán, era del polvo de la tierra, terrenal. Jesucristo, en cambio, celestial. El primer molde con el que todos fuimos hechos estaba fallado, y por eso replicamos la misma falla. El molde que vino del cielo es perfecto, y con este se nos ha dado la nueva identidad de hijos e hijas de Dios. Pero muchos cristianos no disfrutan la madurez y libertad en Cristo porque siguen percibiéndose mal. No se ven como realmente son en Cristo. No entienden el espectacular cambio que les ocurrió en el momento mismo que se encomendaron a Él. No se ven en la forma en que Dios los ve y en esa medida sufren por la mala imagen de sí mismos. No captan su verdadera identidad. Se identifican equivocadamente con el Adán caído, el primer Adán, cuya triste historia de fracaso hemos estudiado. Nos vemos con inmensa nostalgia acampados fuera del jardín de Edén, junto a Adán y Eva, tratando siempre de escondernos de Dios. Sabemos que echamos todo a perder y no nos parece que podamos impedir la repetición continua de la falla de Adán en cada día de nuestra vida. Cierto es que heredaste la vida física de Adán, pero si eres cristiano, ahí acaba tu similitud con el primer Adán. Ahora estás identificado con el último Adán, Jesucristo. No estás echado fuera de la presencia de Dios. Estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, afirma la palabra de Dios en el libro de Efesios. Por lo tanto, la diferencia entre Adán y Cristo es eternamente profunda en la historia de tu propia vida. Tienes que asegurarte bien que te identificas
con el Adán correcto. Para eso vino Jesús. Jesús vino para darnos ejemplo, perdón y vida. Ejemplo en su relación de amor y obediencia para con Dios. Él vino a darnos el ejemplo de cómo agradar a Dios, para que entendamos la calidad de relación que Dios desea tener con sus hijos. En Mateo 3:17 se registra aquella voz desde el cielo que habló en público en el bautismo de Jesús y dijo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". El Padre ama al Hijo y el Hijo le complace en todo, también por amor. Jesús no solamente vino a revelarnos el carácter del Padre, sino que también vino a darnos el ejemplo de la calidad de relación que Él quiere que tengamos. También Jesús vino para darnos perdón. Mediante el arrepentimiento y la fe en su obra, recibimos el perdón de nuestros pecados y somos reconciliados con Dios, como está escrito en Lucas 24:47. El Señor ordenó que se predique a todas las naciones el arrepentimiento en su nombre. Y en tercer lugar, Jesús vino para darnos vida. Juan 10:10 dice: "El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia". Primero tuvo que derrotar al diablo y así después darnos vida y vida en abundancia. A modo de repaso, es importante que recordemos los atributos con los que Adán fue creado, porque precisamente para eso vino el Señor Jesús, para restaurar en nosotros aquellos atributos: aceptación, seguridad e importancia. Y para referirnos a ellos vamos a hablar con sus tres iniciales. Más adelante estaremos entregando una lista amplia de pasajes bíblicos que nos ayudarán a afirmar estos atributos que tenemos en nuestra identidad en Cristo, y vamos a llamarlos la lista así o la lista así. Muchas personas dicen a lo largo de su vida: "Yo soy así y no hay nada que pueda cambiar". Pero los cristianos decimos: "Yo soy así y tengo en Cristo aceptación, seguridad e importancia". La vida abundante es la restauración al diseño original. Nuestra herencia en Cristo es precisamente la bendición de que podemos identificarnos con el Adán correcto. Por eso entonces hemos estudiado en este día que tu identidad en Cristo es lo que importa. No te olvides de profundizar estos estudios meditando en cada uno de los textos bíblicos, leyendo los capítulos, particularmente para los capítulos del 1 al 4 del libro de Génesis y aquellos otros que fueron citados. También puedes descargar el apunte para poder realizar ejercicios que te ayudarán a recordar o a ver con mayor profundidad y detenimiento este estudio. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Avanzando hacia la madurez espiritual, un estudio bíblico que te ayudará a comprender y disfrutar tu verdadera identidad en Cristo Jesús.